En la oscuridad o al caer la tarde, cosas extrañas pueden pasar en los lugares que menos imaginamos. Prepárense para escuchar el relato que hoy les traigo. Sean bienvenidos a mi canal Nocturnos. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. En una pequeña visita a nuestros vecinos, las cosas se nos pueden poner un poco extrañas. Nos pueden dejar pensando acerca de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Prepárense para escuchar el relato que hoy les traigo. Este relato salió a flote en una conversación con mi tía Juana. Aún recuerdo que en aquel entonces estábamos desgranando maíz y entre plática y plática, la tía Juana me dijo: te voy a contar lo que nos sucedió una vez cuando fuimos a visitar al primo Víctor. Esto sucedió en su etapa de adolescencia. Cuenta la tía Juana que acababan de llegar de la escuela. Habían tomado su almuerzo y era más o menos la 1 de la tarde, cuando ella y 2 de sus hermanos le dijeron a su mamá que querían ir a visitar al primo Víctor. El primo Víctor vivía más o menos a 1 kilómetro de distancia, tomando la calle principal en aquella zona rural. Para así, a la mitad de camino, entraban a un callejón. Justamente en la entrada hay un árbol de mangos. Su mamá les dijo que no fueran, porque parecía que iba a llover, que se aproximaba una gran tormenta. Pero ellos insistieron que querían ir a visitar a su primo Víctor. Cuenta la tía Juana que al final lograron convencer a su mamá para que la dejara ir allá a visitar a su primo. Y así, más o menos a la 1:30, emprendieron camino. Llegaron rápidamente a la casa de su primo Víctor, pero quizás tenían más o menos 10 o 15 minutos de que habían llegado, cuando de repente se soltó aquella gran tormenta que no cesaba. Eran más o menos las 2 de la tarde cuando comenzó a llover. Se hicieron las 3 y aquella tormenta no paraba, una tormenta tipo huracán. Luego se hicieron las 4, 4:30, las 5 de la tarde, y ya la tía Juana con sus hermanos, un poco preocupados, porque aquella tormenta no paraba. Llegaron las 6 de la tarde y aún seguía lloviendo. Aquella tormenta vino a parar a las 6:30 de la tarde. Ya parecía que eran quizás las 7 o 7:30 p.m., ya que estaba oscuro. Ella, muy preocupada, y también sus hermanos, se despidieron del primo Víctor, aunque él les dijo que se quedaran un poco más. Cuenta la tía Juana que el miedo de ellos era que su mamá y su papá los iban a regañar. Y rápidamente prepararon sus cosas y emprendieron el camino de regreso a casa. Como acababa de llover, se escuchaban las ranas y sapos a lo lejos en los estanques, los grillos y toda clase de animales, a lo mejor que estaban contentos por la lluvia. Pero a pesar de que eran las 6:30 p.m., la visibilidad era poca. Entonces ellos aceleraron el paso. Bajaron por todo aquel callejón con un poco de cuidado, debido a que las piedras estaban resbalosas, para así llegar hasta allá donde estaba el árbol de mango, en la entrada de ese callejón. Se escuchaba cómo el agua corría a la orilla de la calle, ruidos de animales, incluso se escuchaban las vacas a lo lejos. Ellos podían notar de que era muy tenue la luz que el sol irradiaba. Allá a lo lejos, casi solamente se veían sombras. Era difícil reconocer a las personas.
Llegaron a una cuesta que está justamente a la par de una cancha de fútbol. Al llegar ahí, ellos sintieron como una brisa sopló de repente y pudieron sentir que no era una brisa de tormenta, sino que de la nada, en aquel lugar donde no hay casas, se soltó aquella brisa. Ahí fue donde ellos aceleraron más el paso, porque sintieron que a lo mejor algo raro estaba pasando. Comenzaron y subieron aquella cuesta hasta llegar al final de ella, justamente ya a unos 30 o 40 metros de su casa, donde hay un desvío y había una bomba de agua vieja. Iban pasando justamente enfrente de la casa de su vecino Blas, cuando de repente uno de sus hermanos giró la vista hacia allá atrás, hacia la cuesta o subida que acababan de terminar, de llegar hasta arriba. Pero la sorpresa fue que allá, justamente a la mitad de esta cuesta, venía algo. Algo se aproximaba a toda velocidad entre la oscuridad y la luz tenue del sol. El hermano de mi tía Juana les dijo a los demás y a ella: apártense, que ahí viene alguien o algo. Y todos se hicieron a un costado, justamente al lado de la entrada del vecino Blas. Pero intentaron reconocer qué o quién era aquella persona o aquello que venía corriendo allá a toda velocidad. Ellos podían ver nada más un bulto quizás de 1 metro o menos de altura, todo de negro. Ellos decían: pero ¿quién es el que viene ahí? No lo podemos reconocer. Dijeron: vamos a hacer algo. Cuando pase aquí enfrente, vamos a tratar la manera incluso de pararlo o a ver quién es. Pero aquel bulto o aquello que iba corriendo, al pasar enfrente de ellos, parecía incluso que iba volando. Iba rápido. Ellos intentaron conocerlo, pero no lograron atinar o saber quién era. Corrieron rápidamente debido a que aquello no se metió en ninguna casa de los vecinos, sino siguió corriendo colina abajo en la calle, con dirección al pueblo. Se asomaron ellos a ver allá a la vuelta, debido a que todavía allá los rayos del sol, o quizás la luz tenue del sol, alcanzaba a iluminar, y dijeron: si ese que va ahí es Mauricio, se va a meter en la casa de don Andrés que está allá a la vuelta, y lo vamos a lograr ver. Pero para la sorpresa de ellos, aquello que iba corriendo, todo de negro, aquel bulto siguió recto, no se metió a la casa de don Andrés, sino ellos pudieron ver cómo siguió corriendo allá en la calle. Todos se quedaron un poco extrañados y se preguntaban qué o quién podía haber sido aquel bulto de negro, debido a que el tamaño no lo hacía ver como un adulto, pero tampoco lo hacía ver como un niño, ya que era como de 1 metro o menos. Llegaron a contarle esto a sus papás, cuando después llegaron unos primos de ellos que venían del pueblo. Y dijeron estos: gran tormenta la que ha caído. Ahí ellos se recordaron de aquel bulto que habían visto pasar. Y dice tía Juana que les preguntaron a sus primos: ¿vieron algo o alguien o encontraron a alguien en el camino? Ellos le dijeron que por toda la calle no habían visto nada. Y de hecho ellos apenas tenían 5 o 10 minutos de haber llegado. La tía les dijo: pero ¿cómo va a ser? Acabamos de ver pasar un bulto de negro con dirección al pueblo, pequeño como de 1 metro de altura. Pero sus primos le dijeron que allá no habían encontrado nada ni nadie. Era raro, porque la siguiente casa después de la casa de don Andrés estaba más o menos a 1 kilómetro de distancia. Entonces, por ley tenían que haber encontrado aquel bulto que iba corriendo a toda velocidad. Pero ustedes que piensan que eran nocturnos, estaré leyendo en sus comentarios qué pudo haber sido aquello. ¿Habrá sido algún duende? Cuenta la tía Juana que hasta la fecha todavía se sigue preguntando qué pudo haber sido aquello. Si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también lo pueden dejar aquí en los comentarios.
Gracias por escuchar este relato.